Padre, porque Dios hizo pacto con nosotros. Dios me hablaba de eso, de que Él hizo un pacto y Él no lo invalida. Tomemos ese pacto, recordemos ese pacto, caminemos en el pacto. Amén. Él no invalida su pacto. Amén. Le damos gracias a Dios por un día más, por su presencia en este lugar, por verlos, familia, por vernos, familia, por celebrar su nombre juntos. Y como cada mes hacemos énfasis, hablamos acerca del énfasis de cada mes. Y en este caso, el énfasis del mes es el mes de autoridad. Y tenemos el privilegio de compartir la palabra y siempre damos lugar y alguno de... Mírese a usted mismo, porque en cualquier momento sale sorteado. Comparte alguien la palabra del énfasis del mes. Así que vamos a invitar a Lili en este mes. Creemos que el Señor le recontra mega archi habló. Como dice el pastor, el poder de síntesis, pero bueno, tranquila, hoy tiene toda la libertad. Así que oramos por Lili, ¿les parece, iglesia? Padre bueno, te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra. Padre, en este momento oramos por Lili, Señor, la bendecimos, Señor, te damos gracias por su vida. Señor, que su boca, Señor, que de su boca, Señor, salgan tus palabras, Señor. Abrimos nuestros corazones a recibir lo que tenés preparado para este día, Señor. Confiamos en ti, Señor, la bendecimos, Señor, y te damos gracias por su vida. Amén. Bueno, lo más difícil es el poder de síntesis. Bueno, en esta oportunidad también quiero dar gracias a nuestros pastores que siempre nos han dado la oportunidad de estar en el altar. Y le pido al Espíritu Santo que hoy me dé la fortaleza, el discernimiento, la sabiduría para poder transmitir lo que puso en mi corazón. Y lo que le pedí la otra vez, porque ustedes saben que yo soy comedia, como que empiezo a hablar y por ahí lloro. Los que me conocen ya saben que soy así. Bueno, que no tengo que llorar. Bueno, y como siempre, tiene que haber un poder de síntesis, pero también siempre hay una historia, ¿no? Y yo, cada vez que vengo, siempre un poquito de mi testimonio tengo que dar. Y entonces, cuando esta vez me tocó compartir nuevamente autoridad, y yo dije, wow, lo mismo que me tocó. Y yo pensé que había sido el año pasado. No, fue el 2024. Y yo dije, ¿por qué nuevamente? Dios lo quiso así y tiene un propósito. Entonces, yo recuerdo que fue la primera vez que estuve en el altar y las piernas me temblaban muchísimo, más que hoy. Y yo, antes de subir al altar, el pastor me dijo, quédate tranquila porque el Espíritu Santo va a ser como Él quiera. Entonces, yo le pido hoy al Espíritu Santo que está acá, que también haga como ese día. Y realmente cuando yo escuché lo que recién decía Patricia en el altar, en la alabanza, me di cuenta que el Espíritu Santo, estábamos todos en un mismo espíritu, porque lo que me estuvo hablando tiene que ver con lo que decía Patricia. Y cuando entré y vi preparada la Santa Cena, yo hoy le dije a mi hija que me iba a demorar, porque Dios me seguía hablando. Como me habló todas estas mañanas desde que Amelia me dijo que iba a compartir la palabra y que iba a hablar del mes de autoridad,
yo todas las noches le pedía al Espíritu Santo que me mostrara, que pusiera en mi corazón lo que le tenía, el mensaje que le tenía que dar a la iglesia, a nosotros. Y ocurrió que todas las mañanas cuando me levantaba, a mí es como que me muestra con imágenes siempre, o carteles, o nunca una voz audible. Pero me ocurrió eso. Entonces, quiero resumir, usar poder de síntesis, porque en ese momento Dios me trajo a la memoria, como si me lo hubiera puesto así, como dice el pastor, una película. Lo que yo dije en el 2024, y recuerdo que en ese momento, cuando tuve que empezar a buscar información y le pedí al Espíritu Santo que me revelara de lo que tenía que hablar, en ese momento, por primera vez, porque yo vengo a la iglesia hace muchos años, reveló en mi corazón el plan de amor de Dios para la iglesia. Porque antes yo siempre, porque he sido lenta en mi crecimiento espiritual, entonces lo que primero Dios me reveló fue que yo creía en Jesús y que Jesús estaba vivo, y cuando se me reveló el poder de la sangre caliente de Jesús, que Jesús estaba en mí y que Jesús está conmigo siempre. Eso fue lo que primero se me reveló en mi vida cristiana. Y yo realmente con eso convivo desde el primer día que se me reveló, porque yo llego a mi casa y yo sé que está Jesús, y cuando yo voy caminando por la calle, yo sé que Él está conmigo, y siempre escucho, eso sí, en pensamientos o algo, Él siempre me dice, yo siempre estaré contigo, y lo siento, yo sé. Ustedes saben que tengo un problema con el equilibrio, y cada vez que voy a subir al colectivo, yo le digo, ayúdame, yo sé que Él está conmigo, yo sé que Él está conmigo siempre, en cada momento. Esa fue lo que primero se me reveló en mi corazón. A medida que pasó el tiempo, se me empezó a revelar más el amor de Dios. Pero el día que tuve que preparar la palabra hace 2 años, por primera vez se me reveló el plan de amor, y que en ese plan de amor de Dios para nosotros estaba la creación de la iglesia. Y yo nunca me había dado cuenta lo importante que era para Dios la creación de la iglesia. Hasta ese momento que tuve que preparar. Entonces, en ese momento, Dios me fue mostrando. Yo recuerdo como si fuera hoy que dije que cuando pensaba en autoridad, pensaba en Jesús, porque Él en la cruz venció la muerte, el pecado y al mismo diablo. Eso fue lo que me vino. Pero Él vino a ganar, vino a vencer en la cruz esa autoridad para delegarla en la iglesia, para delegarla en nosotros. O sea, ese sacrificio tenía un propósito. Ese sacrificio que estaba en el plan de Dios tenía un propósito. Y por primera vez también se me reveló que ese sacrificio de Jesús en la cruz era necesario, porque todo estaba en el plan de amor de Dios para nosotros. Pero esta vez me pasó algo. Es como, nosotros vemos, eso le decía a mi nieta, lo que me estaba pasando, cuando nosotros, hay una serie en distintos capítulos, ¿no? Entonces yo todas las mañanas me levantaba y era como si viera un capítulo distinto, pero veía detalles que antes yo no había visto. Entonces una mañana me levanto y veo la imagen de Juan el Bautista cuando él dice, yo los bautizo en agua, pero vendrá uno que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y yo dije, wow. Y después, otra palabra que me venía era proceso. Y empecé a ver como imágenes. Entonces, después yo
Bueno, esa palabra justamente es la que hoy está en la lámina y que al final de la reunión voy a decir por qué. Después, Dios me empezó a mostrar las herramientas que le había dado a la iglesia, a nosotros. Y entonces, no, acá tengo todos los versículos anotados, pero creo que si los leo no voy a llegar. Después me mostró cómo el Padre lo fue fortaleciendo a Jesús, porque Jesús pasó por un proceso de aprendizaje. El Padre lo fue formando, porque Jesús atravesó todo un proceso para un día poder enfrentar la obra que Él le había preparado. Entonces, ahí me di cuenta que cuando Jesús iba al monte a orar, a buscar a su Padre en la intimidad, el Padre ya le estaba hablando, ya le estaba formando. Entonces también, después me di cuenta que Jesús primero fue formado, fue fortalecido como nosotros, la iglesia, para que Él un día pudiera hacer lo que el propósito, lo que estaba escrito, lo que ya estaba en el plan de Dios, ya había anunciado en la palabra lo que tenía que suceder, lo que tenía que acontecer en la cruz. Entonces, yo me di cuenta que Jesús, además, primero fue preparado, pero después enseñaba con el ejemplo, porque un día cuando baja del monte de orar, uno de los apóstoles le pide que le enseñen a orar. ¿Pero por qué? Porque los apóstoles veían que Jesús iba a orar con su Padre, con nuestro Padre, iba a buscar intimidad. Y cuando Él venía fortalecido. Entonces, ellos también. Y ahí es cuando Jesús les enseña a orar el Padre Nuestro. Entonces, yo digo, wow. Y también, me mostró el versículo, cuando Jesús primero, antes de empezar su actividad de orar, de ir a predicar, de enseñar la palabra del Padre, Él me mostró primero cómo fue probado por el diablo en el desierto. Y entonces Él pudo refutar la palabra, pudo refutar lo que le estaba, como que el diablo le vino como a tomarle el pelo a Jesús, hablando en criollo, no lo puedo plantear. Pero Él tenía el conocimiento de la palabra. Entonces, Él le dijo, porque justamente Jesús fue en el espíritu al desierto y estuvo 40 días sin comer. Y a lo último, Él tenía hambre. Entonces, el diablo vino a tentarlo. Pero Jesús, Él como tenía conocimiento de la palabra, Él le contestó con la palabra y le dijo, no solo del pan, no lo recuerdo, ahora lo voy a buscar, pero lo que le quiso decir es que nosotros vivimos de la palabra de Dios, eso es lo importante. Realmente entonces ahí yo me empecé a dar cuenta que Dios en ese plan había preparado para la iglesia, primero lo preparó a Jesús para fortalecerlo, para que Jesús le pueda transmitir a la iglesia su conocimiento y con el ejemplo, con lo que Él hacía. Entonces, Él también, con el conocimiento de la palabra, porque en la palabra hay autoridad, porque está inspirada en el Espíritu Santo, como hemos aprendido en la iglesia, Él pudo refutar al diablo, pero Él tenía conocimiento de la palabra. Entonces Dios me empieza a mostrar las herramientas que nos dio. Nos dio la palabra, nos dio la oración. Y después, cuando Jesús empieza a predicar y empieza a formar su iglesia, empieza a formar a los apóstoles, a sus discípulos, y está con ellos, y vive con ellos, y los ama, y come con ellos, y los instruye, pero les enseña con el testimonio. Los
los apóstoles ven como Jesús hace milagros, pero lo ven a Él como un hombre, con un hombre que sufre, como un hombre, pero Él vieron a Jesús, al hombre, al amigo, no veían una persona que estaba allá a lo lejos, no, Él estaba acá en carne y hueso. Ellos fueron fortalecidos por Jesús. Y entonces, ahí Dios me mostró que, claro, Jesús vino a ganar la autoridad para la iglesia, pero primero vino a crear su iglesia sobre la roca firme. Él los amó, los instruyó, los fortaleció, los tuvo que preparar y también les tuvo que anticipar que un día se tenía que cumplir lo que estaba escrito en la palabra, que Él tenía que partir. Entonces, Él les dijo a sus discípulos que Él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Pero los discípulos, claro, no entendían porque no es fácil de vivir con Jesús y que te explique que un día va a morir, que va a resucitar y que se va a cumplir lo que estaba escrito en la palabra. Entonces yo me di cuenta que Jesús nos preparó. Entonces cuando yo empecé a ver, o sea, el plan de Dios es tan perfecto porque Él siempre está con nosotros. Él siempre estuvo con Jesús para fortalecerlo para ese momento. Y Jesús siempre estuvo con su iglesia para formarla, para amarla. Ellos vivieron a un Jesús vivo, a un Jesús que los amaba, a un Jesús que le enseñaba con el ejemplo, porque Jesús es acción. Entonces, yo empecé a ver que Dios me mostraba que Él nos fue dando muchas herramientas a la iglesia. Nos dio la palabra, nos dio la oración. Y después se iba acercando el día del cumplimiento. Ya llegó la hora de que Jesús tenía que hacer lo que tenía que hacer. Pero antes de eso, Dios me mostró que la noche anterior a que fuera arrestado, y Jesús hizo la Santa Cena. Y entonces yo ahí recordé lo que hemos aprendido en esta congregación, porque Dios siempre me mostraba cómo en esta congregación nos enseñaron la autoridad que hay en la palabra, la autoridad que hay en la oración, el orar en el acuerdo. Y cuando me mostró la Santa Cena, yo doy gracias por pertenecer a esta congregación donde nuestro pastor nos hizo. Yo nunca, jamás se me hubiera ocurrido que podía hacer la Santa Cena. Era para mí algo que se hacía. Y discernir también que cada vez que hacemos la Santa Cena es previo a un movimiento espiritual trascendente. Que antes, o sea, Jesús hizo la Santa Cena antes. Él ya sabía, porque Jesús era Dios también. Y Él ya sabía lo que iba a tener que padecer. Él ya sabía todo. Y su espíritu, y Él quiso compartir esa última Pascua con sus discípulos. Y no voy a leer todo el versículo, pero lo que me quedó muy grabado es cuando Jesús dice: hagan esto en memoria de mí. O sea, dejó mandato a la iglesia. Y también cuando Él dice: este es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Entonces, hace pacto con la iglesia. Todas esas herramientas. Entonces el Padre me empezó a mostrar que todo eso preparó para la iglesia. Nos fue fortaleciendo, nos fue formando
me dijo, les di la oración, les di la palabra, les di la Santa Cena. Pero ahora llegaba el tiempo del cumplimiento, el tiempo en que Jesús tenía que afrontar el propósito de la cruz. Y entonces Dios me muestra cuando Jesús va a orar en Getsemaní. Y esto también tiene propósito, porque cuando Jesús ora, era tanto el dolor y el sufrimiento que sentía en su corazón, que la palabra dice que le caían gotas de sudor, de sangre. Estaba con tanto dolor en su corazón, que porque él era un hombre, pero era Dios y él ya sabía todo lo que iba a tener que atravesar. Y tuvo un momento en que le pide al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea mi voluntad, sea tu voluntad. Y ahí es el primer momento donde Jesús, eso lo vi, lo discerní un día cuando el pastor lo explicó, es el primer momento en que Jesús ya tiene la victoria ganada, porque Él rinde su voluntad a la voluntad del Padre. Entonces, Él es obediente. Él dice, Él le pide, porque era un hombre, Él sabía lo que iba a tener que atravesar, Él sabía cómo lo iban a despreciar, Él sabía los latigazos que iba a tener que sufrir, cómo iban a clavarle los clavos, pero todo eso también tenía un propósito. Esa sangre que Jesús iba a derramar también tenía un propósito, porque yo recuerdo en una de las ministraciones que hizo el pastor, como cuando nos enseñó cómo aplicar la sangre de Jesús, porque eso también lo aprendimos acá en la iglesia. Y él habló de que había 39 enfermedades reconocidas por la medicina, y fueron 39 los latigazos que recibió Jesús en su espalda. Entonces esa sangre derramada tenía propósito, y eso ya estaba anunciado en Isaías 53:5, creo que es, cuando él habló y dijo, por sus llagas hemos sido sanados. Y yo creo en esa palabra, porque Dios la puso en mi corazón, y desde que Dios la puso en mi corazón, yo siempre la aplico, porque yo creo que por sus llagas hemos sido sanados. Y había un propósito en esa sangre derramada. Esa sangre derramada que tiene autoridad, también la dejó como herramienta para la iglesia. Entonces, yo me puse a pensar, todo lo que planeó Dios para la iglesia, la palabra, la oración, la Santa Cena, la sangre, porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre derramada en esa cruz tiene poder. Esa sangre que derramó cuando le clavaron las manos, cuando le clavaron los pies, cuando lo atravesó la lanza, toda esa sangre tiene poder. Y Dios, el Espíritu Santo, me mostró la sangre. La sangre de Cristo tiene poder. Y la iglesia tiene que tomar la sangre de Cristo y tiene que usar la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Después, ya llegó el tiempo del cumplimiento. Y Jesús, en ese momento, otra cosa que me mostró fue cuando Jesús estaba en Getsemaní. Y, gracias. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, así como me mostró y me recordó lo que nos enseñó el pastor, que fue cuando Él rinde su obediencia y cuando ahí ya gana la autoridad. También me mostró que en ese momento
Dios siempre está pensando en nosotros. Él ya hace provisión para cada momento, porque Él ya sabe lo que vamos a pasar. Entonces, Él le mandó el ángel. Y Él, para que en ese gozo que le mostró, vea todas las almas, los millones de almas que iban a alcanzar salvación por esa obra que Él iba a hacer en la cruz. Lo fortaleció, porque lo que Dios me mostraba es que no importa la situación que estemos atravesando, lo que venga, lo que sea, Él siempre está con nosotros, pero Él ya hizo provisión para ese momento. Entonces, yo cuando dije, wow, claro, porque le mandó el ángel para fortalecerlo, porque no lo iba a dejar solo, pero también me mostró que hay cosas que las tenemos que hacer para lograr la victoria, porque Jesús lo fortaleció, pero Él igual tenía que ir a la cruz. No podía mirar para el costado. Él lo tenía que hacer y lo hizo por nosotros. Y ahí yo sentí, wow, que a veces qué ingrata. O sea, me sentí que Dios hizo todo este plan. Mandó a su único hijo a ser sacrificado para lograr esa victoria que ganó en la cruz, para delegarla en la iglesia. Entonces, yo dije, ¿por qué a veces he estado tan tibia? Cuando uno valora lo que hizo el Padre, cada detalle que planeó para la iglesia. Mandó a su único hijo porque el que fue sacrificado fue Él. El que fue azotado, el que fue escupido, el que fue despreciado, fue Él, no fuimos nosotros. Y el que se cargó todos los pecados sobre su espalda, nuestros pecados, de nosotros pecadores, fue Jesús y lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Es tan grande el amor de Dios hacia nosotros y no nos damos cuenta. Entonces Dios me mostraba que muchas veces ni lo buscamos y nos olvidamos de su plan. Nos olvidamos del plan porque Él pensó en cada detalle y muchas veces ni usamos las herramientas que Dios preparó para nosotros. Pero cuando yo iba viendo como si viera cada capítulo, Dios me decía, sí, pero hay más. En el plan no se terminó ahí en la cruz. Él vino a cumplir el propósito, pero hay más. Entonces después me muestra cuando Jesús resucitó y cuando Jesús se encuentra con unos apóstoles en el camino, y no me acuerdo si era el lugar que iban caminando, y no lo reconocen a Jesús. Entonces ellos le empiezan a contar, pero ¿cómo? ¿Vos no sabés lo que pasó? ¿Dónde estabas? Por poco no le decían, no lo reconocen a Jesús. Y después lo invitan a pasar la noche a su casa. Entonces cuando Él entra y empieza y les habla que todo eso tenía que ocurrir porque ya estaba escrito, y en el momento que Jesús parte el pan, fueron abiertos sus ojos espirituales y recién ahí se dieron cuenta que era Jesús. Y después también Jesús se le presenta en una casa a los apóstoles y claro, los apóstoles no podían creer, o sea, creían hasta ahí, pensaban que Jesús era un espíritu. Entonces Jesús, hasta yo creo que les pide algo para comer, como para que se dieran cuenta que no, que era de carne y hueso, que Jesús había resucitado, que estaba ahí. Pero había más, porque Dios me decía, pero hay más. Claro, había más, porque Jesús faltaba. Entonces les decía, les recordaba que Él ya les había avisado que Él iba a morir, que iba a resucitar al tercer día y que después iba a subir con nuestro Padre. Él ya les había avisado, pero les dijo algo que faltaba en este plan de Dios. Les dijo
que se quedaran en Jerusalén porque iba a enviar lo que el Padre prometió, lo que Dios prometió. Iba a enviar y les dijo que iba a llegar poder de lo alto. Se tenían que quedar en Jerusalén hasta que llegara poder de lo alto. Ese poder, ese Espíritu Santo, lo iba a enviar Jesús a su iglesia. Porque cuando Él ascendió, Él lo recibe del Padre. Entonces, Él lo iba a enviar a su iglesia. Por eso es que en Pentecostés dicen que cuando llega poder de lo alto, cuando llega el Espíritu Santo, hay como lenguas de fuego sobre las cabezas de los que estaban ahí. Y todos tenían distintos idiomas, pero en ese momento se pudieron comunicar. Entonces, Dios me dijo, esto también formaba parte del plan. No era solo, yo siempre me había pensado como que me había centrado en la cruz, pero esto también formaba parte del plan de Dios. La llenura del Espíritu Santo, que es para la iglesia. Y entonces Dios me decía, es como tenemos todas las herramientas. Y yo recuerdo que ese día Dios puso en mi corazón cuando estaba en el altar que Dios, Él lo puso en ese momento y me dijo, Jesús viene pronto y viene a buscar una iglesia sin arrugas y sin manchas. En ese momento yo sé que lo puso en mi corazón porque yo jamás lo había pensado. Y hoy cuando entré acá y sentí el fuego del Espíritu Santo, y cuando Patricia ministró recién en el altar, yo dije, estamos todos en un mismo espíritu, porque eso era lo que faltaba. Faltaba la llenura del Espíritu Santo para la iglesia. Entonces, ese Espíritu Santo que se mueve acá, nuestro Consolador, ese que heredamos, el que nos da amor, que nos da fuerza, que nos da dominio propio, ese, el que nos da amor. Entonces yo dije, wow, todo esto estaba en el plan de Dios. Y realmente hay otra cosa que también me mostró. La iglesia en ese momento me mostró eso, pero hoy me muestra que Jesús viene pronto. Pero esta vez me dice, vengo a buscar una iglesia que se ponga en acción, que ejerza la autoridad que Cristo conquistó en la cruz. Ahora ya no podemos mirar para el costado. Esta es la hora de la acción. Esta es la hora en que la iglesia se tiene que poner de pie y ejercer la autoridad que Cristo ganó en la cruz. Porque todo lo que planeó el Padre, la obra de Cristo en la cruz no puede ser en vano. Porque todo lo que hicieron, lo que hizo el Padre, lo que hizo Jesús por nosotros, ese amor, si no nos conmueve ese amor, yo le pido a Dios que me dé, porque a esto, cuando Él me mostraba, yo siempre les digo algo que me mostró en lo personal. Ustedes recuerdan cuando yo di testimonio, creo que fue el otro domingo, cuando vino el pastor, lo que sucedió, que me vino a ver, que me sopló en el oído, que me encendió, porque yo sentí como fuego. Entonces yo dije, wow, si me encendió es porque mi altar no estaba encendido, estaba tibio. Pero en ese momento, cuando Él sopló en mi oído y yo sentí ese fuego, yo sentí el Espíritu Santo que me daba esa fuerza, me daba ese poder, me daba esa determinación para hacer lo que nunca había podido hacer. Entonces, mi altar estaba encendido, pero Dios me mostró que tal vez
en la iglesia el altar no está encendido. Por eso cuando esa canción recién decía, aviva el altar, noche y día y noche aviva el altar, también es por algo. Porque para hacer lo que la iglesia tiene que hacer, que es ejercer la autoridad y ponerse en acción, porque este es otro tiempo, no es lo que yo dije en el 2024 cuando Dios puso esa palabra, cuando Dios puso eso en mi corazón. Ahora este es otro tiempo para la iglesia. Es el tiempo que me dice acción, ponerse de pie, ponerse la armadura espiritual, porque este es un tiempo de guerra, es otro tiempo. Y tenemos que tomar conciencia que estamos en este tiempo, pero que Dios ya hizo provisión y por eso preparó todas las herramientas para que nosotros en este tiempo podamos hacer lo que la iglesia tiene que hacer. Entonces, hay otra cosa que me di cuenta, que quiero agradecer, es que dije, wow, todas esas herramientas las hemos tenido en esta congregación. Y hemos sido más que bendecidos por tener los pastores que tenemos, los que nos formaron como iglesia, los que nos dieron toda la herramienta. Yo nunca hubiera discernido en mi espíritu lo que significaba hacer la Santa Cena si el pastor no lo hubiera ministrado. Yo quiero dar gracias a nuestros pastores y agradecer porque realmente somos una congregación bendecida por la enseñanza que hemos recibido en todos estos años. Yo quiero dar gracias porque cuando yo empecé en esta iglesia hace muchos años, todavía me acuerdo el día que entré y estaba Amelia y estaba la que me abrazó, que fue Claudia, no sé si ya se acuerda, fueron tantos años, pero ella siempre te abraza. Y entonces yo me acuerdo porque dije, wow, cómo me abrazó, no me conoce. Pero yo me acuerdo que yo llegué, en realidad no vine por mí, yo vine a charlar con Amelia por un tema de familiar. Pero yo no venía por mí. Pero cuando entré en la cocina, de golpe empecé, tenía una falta de perdón, pero una falta de perdón porque muchas veces uno no se da cuenta. Y ahí me di cuenta, no solo falta de perdón, todo lo que tenía en mi corazón. Entonces, claro, el Padre tuvo que trabajar mucho conmigo. Y las cosas no se me fueron revelando de a poquito, pero lo que me mostró el Padre es que yo hoy puedo estar acá. Yo nunca pensé que un día podía estar en el altar hablando. Si ustedes me hubieran dicho, no. Entonces, primero, porque nuestros pastores nos dan la posibilidad y el privilegio de que nosotros podamos llegar al altar. Porque si yo no hubiera tenido que preparar en el 2024 la palabra, yo nunca se hubiera discernido en mi corazón el plan de amor de Dios para nosotros. Como en esta vez que tuve que preparar la palabra, me mostró todos esos detalles que antes no había visto. Entonces yo doy gracias a esta congregación, gracias a nuestros pastores, porque nos han formado, no nos hemos dado cuenta que fue paso a paso el proceso. Hemos sido formados, hemos sido queridos, hemos sido amados, nos han tenido tanto amor y tanta paciencia en todos estos años. Pero todo eso tiene un propósito, tiene el propósito que esta iglesia que ha sido formada con amor, con paciencia, con enseñanza, hoy se ponga de pie para ejercer lo que tiene que hacer. Tiene que ejercer la autoridad que Cristo ganó en la cruz. Y el Espíritu Santo que hoy está acá, ese tiene que estar encendido. El altar tiene que estar encendido para que la iglesia pueda hacer lo que tiene que hacer. Si nuestro altar está tibio, no lo vamos a poder hacer. Entonces Dios me mostró que también tuvo un propósito ese día, que vino ese pastor del sur, para que yo
lo viera, porque aparte Dios piensa en todo y hace provisión de todo, porque cuando me dijo, Él no me dijo, no me obligó, no me dijo, tenés que ir a ver a tu hermano, no, me dijo, le vas a decir a tu hermano que yo lo amo, que lo estoy buscando. Ese mensaje para mi hermano es el mensaje para todos, porque Dios nos ama y nos está buscando siempre, nada más que nosotros miramos para el costado. Él siempre está esperando que entremos al lugar santísimo, Él siempre está esperando nuestra presencia, que lo busquemos, porque solamente vamos al Padre muchas veces cuando nos aprieta el zapato, cuando, te necesito. ¿Cuántas veces, cuántos días vamos al altar a decirle, Padre, yo te amo? Simplemente eso. ¿Cuántas veces? No, yo reconozco que yo no lo he hecho. Yo hablo de mí, porque Dios me mostró, cada vez que preparo la palabra, cosas de mí que no me gustan. Entonces, me di cuenta cuando otra instrucción que me mandó Dios me dijo, decile a tu hermano que yo sé lo que le pasó cuando tenía de 8 a 12 años. ¿Por qué? Me dio para que mi hermano supiera que era Dios el que le estaba hablando. Entonces Dios también hizo provisión para ese momento, porque cuando vos tenés que hacer una tarea, como dice el pastor, Dios te da las herramientas, primero te prepara. Y entonces me di cuenta que Dios había hecho provisión para ese momento, para que yo pudiera ir, primero me preparó, me dio las herramientas y Él preparó el momento. Entonces, también me di cuenta que todos hemos atravesado este proceso de formación y que tenía un propósito, porque Dios siempre hace provisión, era lo que Él me mostraba. Yo ya hice provisión. La iglesia tiene que pararse de pie con la armadura porque ya está preparada, solo falta tomar autoridad, creer y tener fe que nosotros podemos hacerlo y que nuestro altar tiene que estar encendido. Pero entonces yo pensé, si mi altar está tibio y tal vez el altar de otro hermano también está como el mío y el altar de la iglesia por ahí no está encendido. Eso Dios puso en mi corazón. Entonces yo vuelvo a... Simplemente quiero dar gracias. Gracias a la iglesia, gracias a los que siempre me ayudaron, gracias a nuestros pastores, a nuestros pastorazos, por la paciencia y el amor. Y gracias por darme la oportunidad y el privilegio de hoy estar en el altar, que tenía anotado como 8 versículos, pero siempre me pasa lo mismo. Cuando empiezo a hablar, no, aparte me puse tan nerviosa que no podía el versículo de cuando Jesús fue al desierto, que me lo sé de memoria, no lo podía decir. Bueno, simplemente eso, quiero dar gracias a nuestros pastores, gracias por la formación y decirles, bueno, ahora no podemos mirar para el costado, estamos preparados.